Yo soy María Fernanda González, soy colombiana y he desarrollado una carrera en finanzas desde tres ángulos muy complementarios en mi vida. He sido consultora, operadora de startups e inversionista. Llegué al mundo de la tecnología, creo que en un interés muy genuino cuando era consultora, de ver dónde se tomaban las decisiones difíciles cuando uno crea empresa. Yo sentía desde la consultoría que había recetas que se podían dar a grandes grupos corporativos, pero que uno nunca veía si de verdad traían o no tenían un efecto. Y yo dije, yo me quiero pasar al lado del emprendimiento cuando uno empieza a tener restricciones de capital, de personal, de recursos en general, porque yo creo que si estoy de ese lado, puedo entender cómo se forman realmente los grupos corporativos. Pero estando dentro de la startup, yo me di cuenta que cada vez que pasábamos a hablar con un inversionista, la forma en la que nos medían era como en la misma regla. Todos cabían dentro del mismo paquete de reglas financieras con las que se analizaba una startup, y para mí eso era un poco conflictivo. Yo decía, una oportunidad de educación no debería juzgarse de la misma manera que un banco, o no debería juzgarse de la misma manera que una empresa de salud. Y ahí es donde desperté mi interés en entrar en el mundo de inversión, y cuando paso al mundo de inversión, quizá de las cosas que más he disfrutado es poder como descubrir realmente cuáles son las métricas, los factores, los drivers de crecimiento de cada uno de los sectores en los que uno encuentra un interés o encuentra una oportunidad de inversión. Entonces esa diversidad de conocimiento, de problemas, de metodologías para poder analizar una empresa, lo que hace como muy interesante el mundo de VC. Es un mundo tan rico de información, de conocimiento y como de perspectivas, que si uno tiene la flexibilidad de querer conocer diferentes industrias, es como el mejor laboratorio para poder aprender de diferentes segmentos de un mercado. Yo decidí México primero porque me di cuenta que es un hub súper importante para el ecosistema de innovación y de emprendimiento. Y yo veía en México algo como una etapa muy natural, incluso para mí como colombiana, y era que todos los emprendedores en mi país normalmente escogían la ruta de crecimiento hacia México como continuación de sus negocios. Entonces yo decía, es perfecto ese lugar, no solo para conectar con el ecosistema, sino también para contribuir desde una posición de inversionista allí. Y por eso esa fue como la razón y la motivación de llegar a este país. Ahora, cambiar de país, una cosa es desearlo y otra cosa es efectivamente empezarlo a vivir. Y cuando tú lo empiezas a vivir, pues llegas sin redes, porque tú en tu país estás conectado, tienes tus amigos, tienes tus contactos, las redes profesionales, las académicas, o sea, has creado como una burbuja alrededor tuyo que te facilita muchas cosas y muchos movimientos. Cuando cambias de país, prácticamente tienes que volver a crear todas estas redes y tejerlas de una forma muy rápida y muy estrecha para que cualquier cambio, cualquier decisión, pues realmente tenga un efecto, se te abran las puertas y puedas generar esas posibilidades. Entonces diría yo que el mayor reto es volver a conocer a todo el mundo de ceros, pero también es una gran oportunidad porque es volver a ampliar los horizontes, volver a ampliar las oportunidades de tener nuevos contactos, nuevos patrocinadores, nuevos empleos. Entonces, a pesar de que fue un gran reto, también fue una de las mejores oportunidades que yo he enfrentado como en mi carrera profesional. No hay una fórmula mágica, pero yo creo que hay un factor común en aquellos founders que lograron levantar capital, y es que lograron transmitir una historia de progreso y crecimiento a pesar de la incertidumbre. Son personas que no se han quedado conformes con el status quo, sino que continuamente se retan a evolucionar, a progresar y a demostrar, sobre todo, muchísimo progreso a pesar de que tienen todas las condiciones más inciertas y quizá a veces difíciles respecto a otro tipo de empresas. Y lo último que diría es, cuando alguien puede demostrar progreso, de alguna forma el mensaje que le está transmitiendo a un VC es que es inevitable que esa persona vaya a ganar o a seguir creciendo en el futuro. Porque a pesar de los retos, es una persona que no se va a dar por vencida. Y yo creo que eso es una característica muy común de aquellos que logran levantar capital. Hay muchas personas que recuerdo, pero hay una mujer que tengo muy cerca como de mis afectos y es como de mis emprendedoras favoritas, es mexicana, se llama Andrea Campos, y ella hace 7 años lanza una solución para dar acompañamiento en un problema del que casi nadie habla, que es la salud mental, y en un momento donde nadie imaginaba que herramientas de inteligencia artificial
podían incluso acompañar o apoyar a tratar este tipo de problemáticas. Y ella entonces hace 7 años, desde Cancún, que alguien diría probablemente no es la ciudad donde van a salir la mayoría de los emprendedores, pero ella desde Cancún, muy conectada con el problema desde una experiencia personal, decide crear esta solución que hoy en día, cuando uno mira en retrospectiva, no solo es un buen, digamos, no es solo una buena app, no es que haya creado simplemente un buen producto de tecnología, sino que logró hacer una comunidad de 15 millones de personas que todos los días sigue creciendo y que además esa comunidad no está solamente basada en México, es una comunidad que está en todo el mundo, es una app que nació desde México y se convirtió en una app global. Entonces es de esas historias que yo digo, efectivamente ya es un caso estos emprendedores donde tienen el drive, la motivación, la resiliencia de seguir adelante y de construir cosas que son necesarias, que tienen utilidad y que además tienen resultados súper tangibles para las personas que lo utilizan. Para mí esa historia es de las que nunca voy a olvidar y que siempre voy a querer promover a Yana y a Andrea Campos. ¿Qué es lo que hay que saber si uno es un founder y quiere realmente lograr levantar capital de un fondo? Lo primero que hay que saber es que la probabilidad de rechazo es alta y no es necesariamente alta porque el producto no sea o lo suficientemente bueno o el mercado no sea lo suficientemente grande y todas las cosas técnicas con las que se tiene que preparar un equipo para levantar. El primer punto que hay que entender es que los fondos tienen tesis de inversión y en esas tesis hay cupos definidos, finitos. Y en la medida que se van llenando los cupos, también cambian las necesidades y las prioridades de seguir apoyando o fondeando a ciertas empresas. Lo que a veces se olvida en el camino es que se identifica muy rápido que hay fondos que entregan capital, pero no se identifica en particular cómo van haciendo el deployment de capital esos fondos. Entonces yo creo que falta un poquito a veces de investigación de decir, a ver, ¿este fondo ya tiene una empresa parecida a mí o no la tiene? ¿Este fondo ya invirtió en el sector en el que yo estoy participando o no lo tiene? Si lo tiene, ¿qué posibilidad hay que hagan otra exposición igual, entendiendo que los cupos son tan limitados? Eso es lo que yo creo que más falla cuando se empieza a identificar oportunidades de inversión con un fondo. ¿Qué hay que saber con un inversionista y cómo se crea una relación? Lo primero, esto es una relación de confianza. La confianza es mutua, no es solo del inversionista juzgando un negocio, de si es rentable o no, de si va a crecer en el futuro. El founder también tiene que mirar hacia arriba y decir si esa es la voz que quiere sentar en su empresa y a la que quiere también escuchar, discutir y quizá hacerle caso en muchas ocasiones para seguir adelante y sobre todo en una relación de 10, 15 años. Y de ahí es que arranca todo. Si no hay confianza, pues no hay realmente una buena relación, no hay un buen acompañamiento, a lo mejor habrá tensiones, pero de encontrarla, de haber ese mutuo reconocimiento de respeto, de talento, de cosas que se aportan de un lado y del otro, ahí hay una relación exitosa y todo arranca desde eso, desde saber hacer un screening de yo confío y respeto la opinión de la persona que me va a apoyar y que me va a aportar recursos. Obvio, siempre hay que reconocer que la inclusión de mujeres en un ecosistema de tecnología, de inversión, de emprendimiento, siempre tiene oportunidad de mejora y de seguir creciendo, y ese va a ser el foco de todas las mujeres que participemos dentro de estos espacios. Creo que todas tenemos como el mandato de seguir abriendo espacios como nos los han abierto otras tantas a nosotros. Yo hoy siento que en el mundo de inversión el diagnóstico es vamos mejorando, vamos creciendo. Hay todavía mucho camino que superar, pero tenemos que reconocer que hoy al menos existen ya asociaciones, iniciativas, organizaciones, incluso hasta políticas dentro de las mismas compañías que exigen el reconocimiento o la igualdad para que lleguen cada día más mujeres a posiciones de liderazgo o que ocupen posiciones en retos de mayor demanda, que sean mucho más tecnológicos o que simplemente puedan estar sentadas en un board y tener una voz y un voto allí. Hoy todos, en la edad que tengamos, en la profesión que hayamos escogido o en la carrera profesional que hayamos diseñado, estamos llamados a repensar nuestras capacidades personales y profesionales. No es simplemente el momento de emplearse o repetir más de lo mismo, es desde lo que cada uno sabe en su vida y desde lo que aprendió, cómo puede crear algo mejor en su entorno. Y esa es una oportunidad única que estamos viviendo gracias a la tecnología. Hola, soy Mafe González, te invito a México Tech Week, una semana todo el ecosistema. Nos vemos ahí.